¿Alguna vez te has preguntado cómo sería caminar entre ángeles y misterios celestiales? En el próximo minuto, te revelaremos secretos que han estado ocultos durante milenios, desentrañando el fascinante mundo de los querubines, esos seres poderosos que custodian los secretos divinos. Te invitamos a acompañarnos en un viaje épico que transformará tu percepción del universo espiritual y el papel extraordinario de estas criaturas en la historia de la humanidad. ¿Estás listo para presenciar lo inimaginable? No te pierdas ni un segundo. En las antiguas escrituras, en un mundo lleno de misterios y maravillas, encontramos a los querubines, seres de una belleza y poder inimaginables, custodios de lo sagrado y lo divino. Hoy, nos adentramos en este reino celestial, explorando las historias y simbolismos que han fascinado a la humanidad durante siglos. Imagina la grandiosidad de estos seres, envueltos en misterio y esplendor, desempeñando un papel crucial en el drama celestial. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo y la fe, donde cada descubrimiento revela una nueva capa de significado y belleza. Cuando Dios terminó de crear nuestro mundo, lo declaró como muy bueno. Hoy en día, pocos dirían que el mundo está en buenas condiciones. Un evento terrible marcó la historia. El libro de Génesis narra la partida de Adán y Eva del jardín del Edén y la presencia de un ángel encargado de protegerlo. Dios creó a los querubines, seres celestiales que representan la primera jerarquía angelical mencionada en la Biblia, apareciendo justo después de la caída de la humanidad. La historia de Génesis nos brinda 4 perspectivas cruciales sobre el mal. En primer lugar, el mal no siempre ha existido. En segundo lugar, no se originó en los seres humanos. Tercero, es una cuestión moral, no física. Y cuarto, el mal no tiene existencia autónoma. Génesis 3 relata un evento real e histórico, especificando ubicación y tiempo. Fue al principio de la historia humana que ocurrió una catástrofe moral profunda, iniciada por una serpiente parlante. En el tercer capítulo de Génesis, la narrativa describe a la serpiente como más astuta que cualquier otro animal salvaje creado por Dios. Ella cuestionó a la mujer. ¿Realmente dijo Dios que no debes comer de ningún árbol del jardín? La mujer respondió: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos advirtió: no coman del fruto del árbol que está en medio del jardín, ni lo toquen o morirán. La serpiente replicó: ciertamente no morirán. Dios sabe que en el momento en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Al ver que el fruto era apetecible, agradable a la vista y deseable para adquirir sabiduría, la mujer lo comió y también se lo ofreció a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. ¿Cómo interpretar esta fascinante historia de la serpiente que conversa con Eva? Existen 3 posibilidades. 1. La serpiente simbolizaba al diablo, que puede aparecer tanto como un ángel como un animal. 2. Como en el caso de la mula de Balaam, Dios le dio a un animal la capacidad de hablar. 3. El animal estaba poseído por un espíritu maligno, ya que Satanás puede dominar fácilmente un animal, como Jesús expulsó demonios de un hombre enviándolos a un grupo de cerdos. A pesar de que Adán estaba claramente presente con Eva, no dijo nada. Debería haber estado protegiéndola en lugar de discutir con Satanás. Después de todo, fue Adán quien escuchó directamente las advertencias de Dios. Génesis 3 del 7 al 11. En ese momento, se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza. Cuando las frescas brisas de la noche soplaron, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios paseando por el jardín y se escondieron entre los árboles. Dios llamó al hombre y le preguntó por su paradero. El hombre respondió que se escondió porque estaba desnudo y tenía miedo. Dios le preguntó si había comido del fruto del árbol prohibido. Génesis 3 del 12 al 23. El hombre culpó a la mujer, y la mujer culpó a la serpiente. Dios pronunció una maldición sobre la serpiente, prometiendo hostilidad entre ella y la descendencia de la mujer. Esta es una historia fascinante que arroja luz sobre el origen del mal y la caída de la humanidad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo serían los querubines descritos en las Sagradas Escrituras? ¿Qué secretos y verdades podrían revelar estos seres celestiales sobre el mundo espiritual y nuestro lugar en él? ¿Podrían estos misteriosos seres
ofrecernos una visión más profunda de la conexión entre el cielo y la tierra? ¿Cómo cambiaría nuestra percepción del universo y nuestra propia espiritualidad al comprender mejor su significado? Dios dijo a la mujer: multiplicaré los dolores de tu embarazo, con dolor darás a luz. Tu deseo será por tu esposo, pero él te dominará. Y al hombre le dijo: ¿por qué escuchaste a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené no comer? La tierra luchará por tu causa, sacarás tu sustento de ella todos los días de tu vida. Producirá espinas y cardos para ti, pero comerás de sus granos. Por el sudor de tu rostro tendrás alimento para comer hasta que regreses a la tierra de donde fuiste hecho, porque fuiste hecho del polvo, y al polvo regresarás. En ese momento trascendental, cuando el hombre y la mujer, Adán y Eva, enfrentaban el peso de su desobediencia, surgió un acto de gracia divina que aún hoy nos llena de misterio y asombro. Después de todo, Adán, en su sabiduría, llamó a su esposa Eva, que significa la madre de todos los vivientes. En este acto profético, él vislumbró un futuro que sería compartido por toda la humanidad. Pero la revelación más extraordinaria estaba por llegar. El Señor Dios, en su infinita misericordia, confeccionó túnicas de piel de animal para cubrir a Adán y Eva. ¿Qué significado oculto podría estar detrás de este gesto aparentemente simple? Aquí, en medio de un acto aparentemente mundano, se revelaba un profundo simbolismo, la primera manifestación de sacrificio y redención. El Señor Dios, en su omnisciencia, pronunció palabras que enviaron escalofríos a través de la columna vertebral de la humanidad. Mira, los seres humanos se han convertido en como nosotros, conociendo el bien y el mal. Aquí, en este momento crítico, se nos revela una comprensión trascendental. El conocimiento del bien y del mal nos había igualado, de alguna manera, a los mismos seres celestiales. La situación se tornaba aún más sobrecogedora cuando se planteaba la posibilidad de que, si los seres humanos extendieran su mano y comieran del árbol de la vida, vivirían para siempre. La eternidad al alcance de la mano, pero a la vez inalcanzable debido a la prohibición divina. Y así, con un suspiro pesado de tristeza y un acto de amor que trasciende el tiempo, el Señor Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso. Un nuevo comienzo los esperaba, con la promesa de la redención y el retorno a la gracia de Dios, aunque aún debían enfrentar las duras realidades de la vida fuera del Edén. Estas palabras, estas acciones, se convierten en un misterio que desafía nuestra comprensión, un recordatorio constante de la relación entre el hombre y su Creador, y de la eterna lucha entre el bien y el mal en la historia de la humanidad. La historia de Adán y Eva es, en última instancia, nuestra propia historia, llena de asombro y misterio, de elecciones y consecuencias que resuenan a lo largo de las edades. La expulsión del Edén marcó un punto de no retorno en la historia de la humanidad. Tras su partida, un velo de misterio y asombro se extendió sobre el destino incierto de Adán y Eva. Se encontraban en el umbral mismo del Edén, en ese límite entre el paraíso perdido y un mundo desconocido que se extendía ante ellos. En ese momento trascendental, en el confín del jardín de las delicias, se alzaron guardianes celestiales, seres cuya majestuosidad y poder desafiaban toda comprensión humana. Sus alas, resplandecientes como el fuego, se extendían con una gracia divina. Portaban espadas de fuego, y sus miradas eran un reflejo del mismo misterio de la creación. Custodios de secretos antiguos, estos ángeles celestiales habían sido comisionados por el mismísimo Dios para velar por el árbol de la vida, cuyos frutos prometían la inmortalidad. En el fondo de sus ojos parecía arder el conocimiento de toda la eternidad. Adán y Eva, aquellos primeros mortales, se encontraron con esta visión majestuosa que, aunque llena de asombro, también les recordó la severidad de la transgresión. Estaban ahora fuera del alcance del árbol de la vida, un testigo silencioso de lo que una vez habían sido y lo que habían perdido. Cada detalle de esta escena resplandecía con un misterio profundo y asombroso. Aquellos guardianes celestiales, los querubines con espadas de fuego, representaban un umbral entre dos mundos: el Edén, con sus promesas de vida eterna, y el mundo exterior, con todas sus incertidumbres y desafíos. Esta historia antigua,
grabada en las páginas del Génesis, continúa fascinándonos y llenándonos de asombro. Nos recuerda la complejidad de las elecciones humanas y la majestuosidad del plan divino que se desarrolla a través de la historia de la humanidad. La expulsión del Edén es más que una narración, es un recordatorio constante de la relación entre el hombre y su Creador y de la eterna búsqueda de la redención. Génesis capítulo 3, versículo 24, desvela esta escena enigmática. Expulsó al hombre y al este del jardín del Edén, colocó a los querubines y una espada llameante que giraba en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Las palabras resonaron como un eco a través de los siglos, dejando entrever la magnitud de lo que estaba en juego. Estos seres alados llamados querubines se alzaban como los guardianes de un umbral inquebrantable, custodiando el acceso al árbol de la vida. La espada que portaban envuelta en llamas danzantes irradiaba un fulgor divino que hacía temblar a cualquiera que se atreviera a acercarse. ¿Qué misteriosos secretos se ocultaban detrás de aquel árbol de la vida? ¿Qué habría sucedido si Adán y Eva hubieran probado de su fruto después de su caída? Las respuestas a estas preguntas se perdieron en las sombras del tiempo, y solo los querubines y la espada llameante conocían la verdad. Así, en el umbral del paraíso, con la espada llameante danzando en todas direcciones, los querubines permanecieron como guardiantes eternos de un tesoro inaccesible, y el Edén se sumió en el misterio y el asombro, como un recordatorio constante de la fragilidad y la magnificencia de la humanidad. Según aquel versículo antiguo y enigmático, solo un flanco del Edén estaba celosamente custodiado por los querubines, y ese lado era el este. Pero, ¿qué se ocultaba detrás de las sombras de aquel lado, en el umbral del paraíso? ¿Sería posible que Adán y Eva, en su desesperación por recuperar lo perdido, hubieran intentado franquear el acceso desde otro ángulo? La clave para desentrañar este misterio radica en la peculiar perspectiva hebrea acerca de las direcciones. Mientras que en las culturas occidentales se acostumbra a iniciar las indicaciones con el norte, en el pueblo judío, el este marca el punto de partida. ¿Podría entonces la frase «al este del jardín del Edén» hacer referencia al borde mismo de ese paraíso perdido? Aunque la respuesta sigue envuelta en un velo de incertidumbre, esta interpretación parece encajar perfectamente en el contexto del pasaje bíblico. La idea de que Adán y Eva pudieran haber intentado una entrada alternativa al Edén, buscando desesperadamente el acceso al árbol de la vida, añade una capa adicional de misterio y asombro a esta narración milenaria. Así, en la penumbra del tiempo, la posibilidad de un camino secreto hacia la redención continúa resonando en la mente del curioso, recordándonos que las respuestas a los más profundos enigmas pueden estar más cerca de lo que imaginamos. La presencia de los querubines portadores de espada en la frontera del Edén es un detalle que añade un escalofrío de misterio y asombro a la narración. Eran como guardianes divinos, y su papel era más que evidente: asegurarse de que Adán y Eva, después de su caída, no pudieran regresar al paraíso por la fuerza. La palabra querubines, pronunciada en plural, nos revela que no era un único ser celestial quien vigilaba celosamente el acceso al árbol de la vida. No, era un grupo, una hueste de estos seres alados y resplandecientes. Imagina la escena: un grupo de querubines, con sus alas de fuego extendidas con majestuosidad, alzándose en la frontera este del Edén, como guardianes de un secreto ancestral y de un tesoro inaccesible. La posición de estos seres celestiales en el lado este del Edén, o tal vez rodeando todo el jardín, subraya la magnitud de su misión. Estaban dispuestos a bloquear cualquier intento de acceso al árbol de la vida con una determinación que solo los siervos más fieles de Dios podrían tener. Sus espadas, cuyos filos resplandecían como el sol mismo, eran una barrera infranqueable, y su resplandor iluminaba la entrada a un reino prohibido. En ese momento, el misterio se espesaba en el aire. ¿Qué habría sucedido si Adán y Eva hubieran intentado desafiar la custodia de estos celestiales guardianes? ¿Habrían sido capaces de sortear la espada llameante y alcanzar el árbol de la vida? La incertidumbre y el asombro se entrelazaban en esta narrativa ancestral, recordándonos que la vida y la muerte, la bendición y la maldición, penden de un delicado equilibrio en la voluntad divina. Los querubines,
con sus alas de fuego y sus espadas resplandecientes, representaban el límite entre lo terrenal y lo celestial, lo finito y lo infinito. Su papel era asegurar que la humanidad, después de su caída, no pudiera apropiarse indebidamente de la vida eterna. Eran guardianes del Edén, guardianes de la gracia y el juicio divino, y su misterio continúa asombrándonos hasta nuestros días. La espada que empuñaban, con su llama danzante y amenazante, podría haber tenido múltiples interpretaciones. Cada ángel custodio podría haber poseído su propia espada, lo que habría multiplicado exponencialmente la seguridad impuesta por Dios. En conjunto, esta formación de guardianes divinos representaba una barrera inquebrantable, un muro de fuego y luz que protegía el árbol de la vida. La seguridad que Dios había establecido era impenetrable. No importaba cuán ansiosos estuvieran Adán y Eva, ni cuán desesperados fueran por recuperar lo que habían perdido. La imponente presencia de los querubines, con sus espadas llameantes que giraban en todas direcciones, dejaba claro que el acceso al árbol de la vida estaba cerrado y protegido por la mano divina. En medio de esta narración llena de misterio, se revela la fuerza del designio divino y la magnitud de las barreras que Dios había dispuesto para preservar el orden y el plan divino. Un escalofrío recorre la espalda de quienes escuchan esta historia, recordándoles que algunos secretos permanecerán ocultos para siempre y que el misterio del Edén y sus guardianes celestiales es uno de los más profundos y enigmáticos de todos. Una enigmática posibilidad se abre ante nosotros al considerar la relación entre la guardia de los querubines en el lado este del Edén y la descripción dada en Génesis capítulo 2, versículo 8. Este pasaje nos revela que el Señor Dios plantó el jardín del Edén al este y colocó al hombre que había creado en ese lugar. ¿Podría esto ser una clave crucial para comprender la razón detrás de la elección del lado este para la ubicación de los querubines guardianes? La orientación de las direcciones en la cultura hebrea nos ofrece una perspectiva única. A diferencia de las culturas occidentales que suelen empezar sus direcciones desde el norte, los judíos comenzaban desde el este. Este hecho puede arrojar luz sobre la frase «al este del jardín del Edén». Si consideramos que esta dirección era significativa en el contexto, podríamos inferir que guardar el este tenía el propósito de proteger el área donde se encontraba el Edén. Esta interpretación añade un matiz intrigante a la historia. Sugiere que los querubines estaban colocados en la frontera de lo que alguna vez fue el Edén, como si resguardaran un lugar sagrado que había sido perdido. Imagina la majestuosidad del Edén en su esplendor original, con el árbol de la vida en su corazón y la presencia de Dios palpable en cada rincón. La frase «guardar el este» cobra un significado más profundo, como si estuviera destinada a proteger y preservar la memoria de lo que una vez fue. Como si Dios hubiera decidido que el Edén en su estado original debía quedar oculto, protegido de la mirada de aquellos que no podían entrar debido a su caída. Así, el misterio que rodea la ubicación de los querubines en el lado oeste del Edén se profundiza y nos invita a reflexionar sobre la riqueza de simbolismo y significado que subyace en esta historia. El Edén y sus guardianes celestiales continúan siendo una fuente inagotable de asombro y misterio, recordándonos que hay secretos en la antigua historia de la humanidad que siguen velados en el tiempo. Finalmente, la Biblia menciona el árbol de la vida nuevamente en el contexto del nuevo cielo. Entonces el ángel me mostró el río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. Por el medio de la calle de la ciudad, a cada lado del río, estaba el árbol de la vida, con sus 12 tipos de frutos, dando su fruto cada mes. Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al 3. Las hojas de los árboles eran para la sanación de las naciones. En el nuevo cielo, el pueblo de Dios cosechará los beneficios de una creación restaurada y tendrá acceso renovado al árbol de la vida. En resumen, los querubines desempeñan un papel importante en la protección de este símbolo significativo a lo largo de la Biblia. Ezequiel, en su capítulo 28, versículos 12 a 15, nos sumerge en un retrato fascinante del querubín caído que alguna vez fue Satanás. Su descripción nos lleva a los orígenes de este ser angelical antes de su rebelión. A través de las palabras de Dios,
se nos dice que Él era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Una figura celestial que habitaba en el Edén, el jardín de Dios, rodeado de esplendor. Cada piedra preciosa adornaba su ser, desde el sardio, topacio y diamante, hasta el berilo, ónix, jaspe, zafiro, turquesa y esmeralda. Era como una joya celestial, con oro que se entrelazaba en su creación. Este ser era el querubín ungido que cubría, designado por Dios para estar en el Monte Santo, caminando entre las piedras de fuego. Su perfección era indiscutible, desde el día en que fue creado, hasta que la iniquidad se encontró en su corazón. Los querubines, seres angelicales, tienen una presencia significativa en la Biblia, y se les representa de diferentes maneras en el tabernáculo y el templo. En Hebreos del 9 al 5, se menciona que los querubines de gloria cubrían el propiciatorio. Asimismo, en el primer libro de Reyes, Primera de Reyes capítulo 6 del 23 al 25, se detalla cómo fueron tallados querubines de madera de olivo en el santuario interior del templo, con alas extendidas y cubiertos de oro. La imagen de los querubines resalta la importancia de la protección divina y la santidad en la adoración a Dios. A lo largo de la Biblia, estos seres celestiales sirven como un recordatorio de la majestuosidad y la gloria de Dios, así como de su presencia continua entre su pueblo. Cuando nos adentramos en el relato bíblico, contemplamos cómo estos querubines desempeñaron un papel crucial en la custodia del acceso al árbol de la vida, evitando que Adán y Eva comieran de él y se establecieran en su estado caído de manera perpetua. Imaginemos el asombro y el temor que debieron experimentar Adán y Eva al encontrarse con estos seres gloriosos. El relato nos permite explorar las emociones de asombro, miedo y maravilla que podrían haber sentido en ese momento. Así como en otras partes de la Biblia, como el encuentro de Zacarías en el libro de Lucas, nos revela cómo las personas reaccionaron ante la presencia de los ángeles. Estos seres celestiales, como los querubines, continúan siendo una fuente de asombro y admiración en la narrativa bíblica, recordándonos la grandiosidad de lo divino. En Lucas capítulo 1, versículos 11 al 13, nos encontramos con un pasaje sobrecogedor. En ese momento, Zacarías, el sumo sacerdote, se encontraba en el altar del incienso, cuando de repente, un ángel del Señor hizo su aparición. La presencia celestial de este mensajero divino llenó a Zacarías de asombro y temor, dejándolo completamente perturbado. El ángel, comprensivo ante la reacción del sumo sacerdote, le habló con palabras de consuelo y esperanza, diciendo: «No tengas miedo, Zacarías. Dios ha escuchado tu oración. Tu esposa, Isabel, concebirá un hijo y lo llamarás Juan». Este episodio nos muestra cómo los ángeles, en su papel como mensajeros celestiales, traen consuelo y buenas nuevas a la humanidad. Zacarías, inicialmente sobrecogido por la majestuosidad divina que presenció, recibió un mensaje de parte de Dios que cambiaría el curso de la historia. El relato de Zacarías nos recuerda cómo, en ocasiones, nuestras transgresiones pueden alejarnos de la compañía y presencia de un Dios santo. Pero también destaca cómo Dios, en su misericordia y gracia, escucha nuestras oraciones y puede traer bendiciones inesperadas, incluso en momentos de temor y duda. Por otro lado, encontramos a los querubines, esos seres celestiales que desempeñan un papel fundamental en la historia bíblica. Estos misteriosos seres aparecen en la Biblia en momentos cruciales y están asociados con la majestuosidad de Dios. Uno de los pasajes más enigmáticos se encuentra en Ezequiel 10, donde se nos presenta a los querubines como portadores del esplendor divino. Este capítulo, aunque desafiante de entender, nos permite vislumbrar la grandiosidad de Dios a través de estos seres celestiales. Los querubines son una figura recurrente en la Escritura y se incorporaron en el diseño del Arca de la Alianza y el Tabernáculo, recordándonos constantemente la pecaminosidad del hombre y la necesidad de proteger la presencia de Dios de aquellos que no están preparados para enfrentar su santidad. Sin embargo, a medida que avanzamos en la historia bíblica, vemos cómo la obra de Cristo en la cruz ha abierto el camino para que todos los creyentes tengan acceso directo a la presencia de Dios. Ya no necesitamos de intermediarios terrenales ni de seres celestiales para acercarnos a nuestro Creador.
Somos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, con acceso al trono de la gracia. Tanto los episodios de Zacarías como los pasajes que involucran a los querubines nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la fe, el arrepentimiento y la gracia divina en nuestra relación con Dios. Nos muestran cómo, a través de Jesús, podemos acercarnos con confianza a su trono y ser parte de su familia celestial. Exploramos los misterios y la majestuosidad de los querubines, esas criaturas fascinantes que desempeñan un papel crucial en el tapiz de nuestra historia espiritual. Si te has maravillado con estas revelaciones y deseas continuar este viaje de descubrimientos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí tenemos muchas más historias increíbles y secretos esperando ser revelados. Si este video te ha iluminado, no dudes en darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Además, déjanos un comentario abajo para saber qué otros misterios del universo te gustaría explorar. Tu curiosidad es la llave que nos permite desbloquear juntos más secretos. Imagina superar las barreras que impiden tu crecimiento espiritual y financiero. Piensa en el confort y la seguridad de vivir una vida alineada con las promesas de prosperidad que te han sido destinadas. Mientras cerramos este viaje a través de las Sagradas Escrituras y los misterios celestiales, reflexionemos sobre lo que hemos descubierto. Los querubines, más que simples figuras mitológicas, nos invitan a explorar la profundidad de nuestra propia fe y espiritualidad. ¿Qué nos enseñan estos seres sobre la majestuosidad de lo divino y nuestra conexión con Él? Llevemos estas reflexiones en nuestro corazón, permitiendo que iluminen nuestro camino y profundicen nuestra comprensión del mundo a nuestro alrededor. Recuerda, la prosperidad con Dios no es un sueño lejano, es una promesa esperando ser cumplida. Con esta guía, estás un paso más cerca de hacer realidad tu historia de éxito. Comienza hoy mismo.